¿Por qué muchos que asisten a la iglesia están de camino al infierno? ¿Por qué muchos que asisten a la iglesia no van al cielo? ¿Por qué será que las iglesias están llenas pero muy poca gente realmente vive en santidad? ¿Cuántos hoy llamándose cristianos están cometiendo cualquier cantidad de pecados a propósito? ¿Cuántos hoy llamándose cristianos, hermanos, están en adulterios, en fornicaciones, en pasiones desordenadas, haciendo negocios ilícitos, engañando a los demás, hundidos en los vicios? ¿Cuántos que asisten a la iglesia y son llamados cristianos, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios? Hay muchos, y no estamos aquí para criticar, no, estamos aquí para que abramos los ojos y para que sepamos si nosotros de casualidad somos de ese grupo que ha asistido a las iglesias, que hace todo lo que hace un cristiano, pero que realmente no va al cielo. Yo esperaría que no, pero esta clase no es para criticar, esta clase es para hablar de cómo vivir realmente en santidad y cómo diferenciar al trigo de la cizaña. Hoy vemos iglesias completamente llenas, iglesias por todos lados que no predican el evangelio, solo están en una línea de entretenimiento. Fíjense, hoy hay muchas iglesias que hablan de sanidades y milagros solamente, otras iglesias que hablan de prosperidad solamente y otras iglesias, lo más triste del caso es que están solo entreteniendo a los asistentes. Muchos que asisten a la iglesia quedan con la boca abierta cuando venga un grupo de chicos y chicas bailar literalmente ahí en la plataforma, en el escenario, luces, humo, pantallas, bailes, cualquier cantidad de cosas que no son cristianismo, que si Jesucristo estuviera sentado en una de las bancas de esos templos, Jesucristo le daría vuelta a todo, botaría todo por allá. Me imagino que botaría las bocinas, botaría las pantallas, sacaría latigazos a todas esas patojas y patojos que bailan y les diría: mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una discoteca. Yo creo que así lo haría Jesucristo. Hoy vemos cómo se llevan a cabo conciertos, aparentemente son conciertos cristianos, pero de cristianos no tienen nada, hermanos, no tienen nada. Solo es música, solo es baile, solo es diversidad de coreografías donde invitan a los asistentes a realizar movimientos sensuales, todos con un teléfono en la mano, con la luz encendida del teléfono, coreando alguna canción de su preferencia. Hoy estamos viviendo una generación, hermanos, de un evangelio de entretenimiento. Cuidado, el evangelio no es entretenimiento. Esta no es la industria del cine, esta no es la industria de la televisión, esta es la vía para llegar al cielo, y el camino al cielo es angosto y el camino al infierno es ancho. Pocos son los que encuentran el camino al cielo, pero hoy entre tanta cosa que se hace en las iglesias, ya no se sabe realmente a dónde van esos supuestos cristianos, porque no son cristianos, no son lavados ni regenerados por la sangre de Jesucristo. Hoy estamos viviendo también una época y una generación de predicadores que ya parecen payasos, hermanos, en la plataforma. Muchos solo se suben a contar chistes. Muchos predicadores, aparte de que cuentan chistes, se suben a contar sus propias anécdotas personales nada más. Otros se ponen a hablar solo de cosas sin sentido, hermanos. Qué cosa más horrible la que se está viviendo hoy. Estaba viendo a un supuesto apóstol, que de apóstol no tiene nada, no es apóstol, es un impostor. Estaba viendo un supuesto apóstol en estos días por ahí internacional, que estaba diciendo cosas, hermanos, y estaba diciendo, ¿saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? Decía este señor, que no diezmaron, y como no dieron el diezmo, robaron a Dios, y por eso Dios los expulsó del Edén. Háganme el favor, hermanos, eso es falta de conocimiento bíblico. Nada que ver el diezmo con Adán y Eva. Y ese supuesto apóstol decía que lo que pasa es que Dios les dio todo para comer y solo les dijo que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, que no lo tocaran, y ellos lo tocaron y eso representaba el diezmo. Hermanos, háganme el favor, cuánta tontería se está diciendo en las iglesias en nombre de Cristo, y como la dice alguien que dice él mismo que es apóstol. Entonces no, hermanos, eso no lo podemos permitir. Ese señor no tiene conocimiento de Biblia, a pesar de que ha escrito libros supuestamente cristianos. No, el conocimiento de la Biblia es otro, hermano. El conocimiento de la Biblia lo da el Espíritu Santo en primer lugar, en segundo lugar lo da la lectura de la Biblia, en tercer lugar lo da estudiar la exégesis de un texto, en cuarto lugar lo da estudiar la hermenéutica
hermenéutica de un pasaje. En quinto lugar, lo da a estudiar la literatura, estudiar qué forma literaria es la que me está diciendo el texto. Está hablando literal, está siendo simbólico, está siendo alegórico. Hermanos, y la Biblia, ser pastor, llamarse teólogo, este es un conocimiento. Yo no me atrevo a que a mi hija la opere a alguien que no es cirujano, solo porque dice que le gusta la cirugía, escribió un par de libros relacionados a la cirugía y no estudió nunca la cirugía ni la medicina y le va a hacer una cirugía a mi hija. Yo no me dejo. O sea, yo quiero que sea médico y cirujano, que sea especializado. No, igual hermanos, no nos dejemos llevar, y a todos los que nos ven por YouTube y Facebook y todas las redes sociales, no nos dejemos llevar por ideas que la gente está diciendo sin sentido, porque hoy estamos viviendo una generación de predicadores donde cualquiera, el que se pone el pantaloncito más apretado, el que se pone los calcetines más rosados, el que se pone la camisita más pegada y camina así todo pic y habla, y que ese es el predicador moderno. Hermanos, por favor, si esto no es moda, esto no, hermanos, muchos que van a la iglesia están de camino a la perdición eterna, y tengo que hablar así, hermanos, porque de cómo más voy a hablar. No, unos han dejado la Biblia por un lado y están hablando de puras filosofías, de puras cosas sin sentido, de puras cosas materiales. Por ahí salió un supuesto apóstol diciendo: miren, se enfermaron y se murieron de COVID todos aquellos que no estaban bajo mi cobertura. Hermanos, ¿qué es eso? Ridículo, no es así. No es así, hermano. No es así. Que no te engañen, que no te manipulen. Hermanos, hermanos, otros hoy en medio de la predicación paran y quieren hacer actos de magia. Miren que cayó polvo de oro. Abra la boca, mire que tiene 3 dientes de oro ahí. Miren que no sé qué. Miren que aquí allá. Hermanos, por favor, abramos los ojos. Ya no somos bebés. No somos bebés, ya no estamos para que nos den leche, ya no estamos para que nos pongan el biberón en la boca y nos den atol con el dedo. No, hermanos, vivamos la palabra de Dios. Qué tristeza dar hoy mirar tantas barbaridades en el pueblo de Dios, hermanos. Y la pobre gente que quiere acercarse a Dios es manipulada, porque imagínense, alguien tiene un enfermo en su casa y el manipulador ahí del púlpito le dice: si traes una ofrenda, tu enfermo, tu familiar sanará. Entonces lo está manipulando. Hermanos, que no, por favor, realmente causa dolor en el corazón, hermanos, ver cómo millones de los que asisten a la iglesia van de camino al infierno, no van al cielo. Hermanos, no están viviendo una vida en santidad, están viviendo una vida queriendo encontrar algo de parte de Dios, como prosperidad, como sanidad, como milagros, pero no queriendo encontrar la vida eterna. Al ver todo eso nos preguntamos, yo me hago la pregunta y se las planteo a ustedes: ¿por qué Dios permite que pase todo esto en el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios? Yo me pongo a pensar, ¿por qué Dios no manda un rayo y ya deshace todas esas supuestos templos? ¿Y por qué Dios permite que pase todo eso? Y la respuesta es sencilla: porque el trigo crece juntamente con la cizaña. Y ahí está el tema de la clase de hoy, ¿no? El trigo crece con la cizaña. Lo que pasa, hermanos, es que la verdadera iglesia de Jesucristo está representada por el trigo, y los asistentes a la iglesia que no son de Jesucristo están representados por la cizaña. No, estamos en el mismo granero. Llegará el día en que el Señor Jesucristo cortará el trigo y separará el trigo y la cizaña. Eso será en el día final. Ahora, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los que practican el evangelio del entretenimiento mientras más payasos, más magia, más bulla, más tontera? Imagínense, hermanos, imagínense esto. Porque imagínense que llega un supuesto apóstol a algún templo y empieza a disparar palabras. Pasa una hora, ¿verdad? María Teresa, dice el Señor que pronto tu negocio prosperará, irás a las naciones. Abigail, dice el Señor que pongas tu mano sobre tu suegra y ella sanará al llegar a la casa. Pedro Pablo, dice el Señor que tu negocio ya dejarás de estar en el plano nacional y te irás a lo internacional. Joaquín, dice el Señor que tendrás millones en tu mano. Pedro, dice el Señor tal cosa. Y entonces la gente se aloca y se aloca y se aloca. Y cuando salen del culto dicen: wow, qué bendecido estuvo el culto de hoy. ¿Bendecido en qué? ¿Aprendiste de Biblia? ¿Aprendiste del Señor?
Y creciste en el conocimiento de las Escrituras, te retaron a vivir en santidad, te retaron a dejar el pecado atrás, te retaron a venir a Cristo, a buscarle, a aceptarle, a reconciliarte con Él. No, bendecido le llaman cuando es una bulla, alboroto, que repartieron profecías por todos lados, palabras de dinero por todos lados, hermanos. Abran los ojos, queridos. Muchos a mí no me quieren, a mí no me interesa que tú me quieras, a mí me interesa que Dios esté agradado conmigo y que si yo sigo la palabra de Dios y Dios me ha dado estos medios para comunicar las Escrituras, que la gente también pueda estar agradada con la sana doctrina de la palabra del Señor. Hermanos, no podemos vivir así, hermanos. Es que, hermanos, a mí me da coraje. Me gustaría tener enfrente a esos supuestos apóstoles y charlatanes y decirles, platiquemos 15 minutos de la Biblia. No pueden, hermanos, porque no la entienden. La entienden a su sabor y antojo. Hermanos, Apocalipsis 14 al 20. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete la hoz y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Hermanos, Juan el apóstol está escribiendo Apocalipsis y nos presenta dos escenas de juicio tipificadas en la ilustración de la cosecha. La primera escena es una cosecha de trigo y es el Hijo del Hombre, el segador. La segunda escena es una cosecha de uvas y es un ángel, el segador. Los hijos de Dios cosechados por Jesucristo somos los trigo, y las uvas cosechadas por el ángel son la cizaña que van a ser pisoteadas en el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Vamos a ver Apocalipsis 14. Dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bueno, este es Jesucristo, ¿no? La primera cosecha es llevado a cabo por uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ese es un calificativo que viene desde el Antiguo Testamento. Vamos a corroborar un versículo, aunque en sus notas tienen más. Vamos a leer uno, Daniel 7:13-14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, en relación a este título de Hijo de Hombre, podemos indicar que está estrechamente relacionado con el juicio, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a vivir entre los hombres. Por lo tanto, Dios entonces es el que tiene el derecho de gobernar sobre los hombres, y por eso a Jesucristo se le da el calificativo, siendo Dios, viviendo entre los hombres, como el Hijo del Hombre, ¿no? Miremos qué dice Juan 5:27. El Padre le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Miremos Mateo 25:31-34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor los cabritos de las ovejas, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Hermanos, cuando habla la porción de Apocalipsis del Hijo del Hombre que tenía una hoz aguda, este es Jesucristo que viene a cegar, viene a cosechar a todo el trigo que somos nosotros, gloria a Dios. Ahora, vamos a ver cómo del templo sale otro ángel. Apocalipsis 14, 15, 16 dice, del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este ángel sale del templo, es decir, de la misma presencia de Dios. Este ángel anuncia que la mies ya está madura. En otras palabras, ya es tiempo del fin, ya es tiempo de sacar de la tierra a los verdaderos hijos de Dios y de cortar y condenar a los que no creyeron en Jesucristo. Hermano, la implicación de los verdaderos creyentes no serán separados de los que no son verdaderos creyentes hasta la cosecha final. Eso es lo que está diciendo el texto. Los verdaderos creyentes, repito, no seremos separados de los no creyentes, aunque estemos en el mismo templo, aunque levantemos las manos, aunque cantemos y oremos. En el templo siempre hay trigo y cizaña, y hay templos donde está lleno de pura cizaña, cuando es el evangelio, el entretenimiento y de esa cosa. Y hay otros templos donde habemos mucho trigo, que somos los que predicamos la palabra, los que nos apegamos a las escrituras, los que no nos interesa tanto la bendición y prosperidad material como sí la prosperidad espiritual, ¿no? Bueno, esa implicación de trigo y cizaña tenemos que tomarla en cuenta, porque Dios dejará así al trigo y la cizaña hasta el fin de los tiempos. Vamos a corroborar lo que estoy diciendo. Vamos a leer una parábola. En Mateo 13, 24 al 30. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña también. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente el uno con lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y también recoged el trigo para ponerlo en mi granero. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el trigo y la cizaña siempre estarán juntos hasta el final de los tiempos, lamentablemente. O sea, esa iglesia del puro entretenimiento, que no es iglesia de Jesucristo, aunque tenga el rótulo de Cristo y la cruz de Cristo, estará hasta el final el trigo y la cizaña. Así que, hermanos, el pasaje de Apocalipsis está hablando exactamente de lo mismo. Y por eso yo les preguntaba: ¿por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué Dios no corta ya? Bueno, porque si corta ya, nos dijo la parábola de Mateo, podría cortar trigo también juntamente con la cizaña. Entonces Dios no lo hace. Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es un buen momento, hermanos, en la clase de hoy, ya casi llegando al final del curso de escatología. Nos quedan unas 4 clases, no sé. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestra vida. No pienses tú en mí ni en el compañero de a la par, ahí en el Zoom, o ahí en el YouTube, en el Facebook. No, piensa en ti, piensa nada más en ti. Yo voy a pensar en mí. Hagámonos esta pregunta: ¿realmente soy cristiano verdadero? ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Porque quiero ser sanado? ¿Porque quiero ser prosperado económicamente? ¿Porque quiero ver actos de magia? ¿Porque me apasiona ver conciertos y shows? ¿O porque quiero dejar el pecado atrás? Quiero vivir en santidad. Quiero llegar a la presencia de Dios. Quiero conocer más de su palabra. Quiero crecer en el conocimiento de las Escrituras y quiero llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Soy de verdad cristiano o no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Me gusta el show o me gusta vivir en santidad? Hay personas, hermanos, que les gusta el evangelio, les gusta el show, pero no son cristianos. Y es un buen momento para pensar: ¿soy o no soy? Si tú no eres, Juan 8:36 dice: si el Hijo te liberta,
serás verdaderamente libre. ¿En qué momento te conviertes en verdadero cristiano? En el momento que tu prioridad máxima no sea ser sanado de una enfermedad, ser prosperado económicamente, de hacer esto y lo otro. No. En el momento que tu prioridad máxima sea, Señor, me arrepiento de haber pecado. Quiero dejar el pecado atrás. Quiero vivir en santidad. Perdóname. ¿Podrías perdonarme? ¿Podrías aceptarme como tu hijo? Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Podría limpiar mi vida, no importa si me prosperas, si me sanas, no importa nada de eso. Lo que importa es el Evangelio, es Cristo. Quiero vivir para ti, ¿me perdonas? Y en ese momento eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa y eres hijo de Dios. Y por tus frutos te conocerás. El árbol se conoce por sus frutos. Hermanos, leamos Apocalipsis 14, 17, 20 para ver el otro ángel. La otra hoz. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Y escuchen, y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios, y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta es la batalla del Armagedón. Ya la estudiamos en el curso, allá al inicio del curso de escatología, así que no vamos a volver a hablar de la batalla del Armagedón. Pero esta es. Ahí serán vendimiadas las uvas, la cizaña, y serán pisoteados en el lagar del furor de la ira de Dios. Ay, hermano, ¿de qué lado estamos nosotros? ¿Vivimos del lado de Jesucristo? ¿O vivimos del lado del enemigo, nada más haciendo como que somos cristianos? Esto es duro lo que voy a decir, pero es cierto. El diablo, que el Señor lo reprenda, tiene pastores. Tiene iglesias. Que supuestamente son cristianas, pero no lo son. ¿Y a quiénes aprovecha el diablo? Aquellos que buscan solo prosperidad, solo cosas materiales, solo materialismo. A ellos aprovecha. Y le dice: no tengas pena. Todo esto te daré si postrado me adorares, le dijo el diablo a Cristo. Ay, Dios mío. Según el diablo, en su limitada capacidad mental frente a Cristo, al Dios del universo, el diablo quería que Cristo se arrodillara. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ay, Dios mío. Y Cristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A muchos de estos de la prosperidad, si el diablo se les aparece hoy vestido de predicador y les dice: trae una ofrenda y serás millonario, así se inclinan. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Oh! Ahí van de cabeza. Se tiran y se rompen el hocico en la tierra. ¡Wow! Perdón por la ofensa a los cerdos con el hocico, ¿no? ¡Ay, hermano! ¡Wow! Despertemos, hermanos. Cristo viene pronto. El tema de la próxima semana: la Nueva Jerusalén. Estamos llegando al final. Queridos hermanos maestros, hermano Abel, hermanos Jordán, los hermanos que nos acompañan. Hermanos Jordán, comencemos con ustedes ahora. Adelante, por favor. Les escuchamos. Bien, pastor, buenas noches. Sí, gracias por esa reflexión que nos da, ¿verdad? Porque la verdad nos inquieta estar siempre atentos. ¿Por qué millones de personas no van al cielo? Dice, este es un tema profundo y desafiante que ha venido debatiendo durante siglos en círculos teológicos. La pregunta sobre por qué millones de personas que asisten a la iglesia no van a ir al cielo, sino que están en camino a la perdición eterna, involucra varios aspectos de la fe, el compromiso personal y la interpretación bíblica. A continuación, presento varias posiciones desde diferentes perspectivas teológicas que intentan responder a esta cuestión. El número 1,
falsa conversión y autoengaño. Una posición común es que muchas personas que asisten a la iglesia nunca han experimentado una verdadera conversión. Jesús advierte en Mateo 7, 21 al 23, que no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. La base bíblica dice en este pasaje Jesús describe cómo algunos serán rechazados a pesar de sus obras aparentes porque nunca lo conocieron de verdad. El análisis. Según esta posición, muchos se conforman con la religiosidad externa, sin experimentar un cambio interno real, lo que lleva a una fe superficial basada en rituales y normas, pero vacía de una relación genuina con Dios. Número 2. La salvación no es por obras, sino por fe. Algunas personas creen que asistir a la iglesia y participar en ceremonias religiosas es suficiente para asegurar la salvación, pero el Nuevo Testamento enseña que la salvación es por gracia mediante la fe. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y no por obras. Base bíblica. En Romanos 10, del 9 al 10, establece que la salvación viene por confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Pues el análisis de esta posición, de esta postura, sugiere que muchas personas ponen su confianza en actividades religiosas, como asistir a la iglesia en lugar de una fe genuina en Jesucristo. Asistir a la iglesia, pues es bueno, ¿verdad? No estoy diciendo con esto de que no vayamos y nos quedemos en casa, sino que al contrario, debemos ir, pero no puede sustituir la fe viva y activa en el Señor. Número 3, el legalismo y la falta de gracia. Algunas iglesias enfatizan tanto las normas y reglas que olvidan el mensaje central del Evangelio, la gracia y el amor de Dios. Esto puede llevar a que muchos crean que cumplir con las reglas les asegura la salvación. La base bíblica la encontramos en Gálatas 5:4, que advierte que aquellos que buscan ser justificados por la ley están alejados de la gracia de Cristo. Viendo un análisis un poquito más profundo, muchos pueden asistir a la iglesia, cumplir con todos los requisitos visibles, pero si confían en sus propias acciones y no en la obra redentora de Cristo, están en peligro de perderse, ya que la salvación no se gana por mérito propio. 4. La hipocresía y una doble vida. Otra razón es que la falta de integridad de la vida personal de algunos asistentes a la iglesia. La Biblia condena la hipocresía, especialmente en los líderes religiosos. En Mateo 23, Jesús reprendió a los fariseos por su conducta externa piadosa, pero interna llena de corrupción. La base bíblica la encontramos en Santiago 1:22. Insta a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. En lo que es el análisis, muchos pueden asistir regularmente a la iglesia, pero llevan una vida de duplicidad, una dura hasta de triplicidad, se puede decir, porque en la iglesia son una cosa, en su casa son una cosa, pero también en el trabajo son otra cosa. Entonces esa es realmente una vida en la cual no le agrada a Dios y refleja el verdadero compromiso con Dios de cómo estamos delante de Él. Esta falta de coherencia entre los que se dicen y lo que se debe de hacer quiere decir que nos lleva a muchas personas a la perdición, a pesar de una apariencia de devoción y de piadosidad delante de los demás. En el quinto es la falta de transformación y fruto espiritual, como decía hermano André, y en el proceso que se da hay que dar frutos dignos de arrepentimiento para que nosotros, por medio de lo que realmente los frutos del Espíritu se estén dando, sea conocer de que estamos realmente, si somos cristianos o no somos cristianos. Y la verdadera fe siempre va acompañada de transformación y fruto del Espíritu, como lo podemos ver en Gálatas 5:22 al 23. Algunas personas que asisten a la iglesia no experimentan un cambio en sus vidas porque nunca han permitido que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. La base bíblica es Juan 15:5. Jesús enseña que aquellos que permanecen en Él darán frutos y sin Él nada pueden hacer.
al análisis, la asistencia a la iglesia sin una vida que refleje los frutos del Espíritu puede ser una señal de que la fe no es genuina. El cristianismo verdadero implica un cambio radical en la forma en que uno vive y ama, y sin que esa transformación, la salvación, no puede ser realidad. El sexto es la falta de la perseverancia en la fe, lo que nos lleva a mucha gente a la apostasía. Otra razón es que se menciona en algunos círculos teológicos es la apostasía, es decir, el abandono de la fe. Algunas personas comienzan su caminar en Cristo, pero con el tiempo se alejan, ya sea por pruebas, tentaciones o la atracción del mundo. Jesús advierte sobre esto en la parábola del sembrador, donde algunas semillas caen en terreno pedregoso o entre espinos y no logran crecer. En Mateo 13, 20, 22. La base bíblica, Hebreos 3, 12, 14, advierte sobre el peligro de un corazón malo de incredulidad que lleva a la apariencia y nos aparta del Dios vivo todopoderoso, e insta a los creyentes a exhortarse unos a otros para perseverar, hasta el fin. En el análisis de esta postura sugiere que muchos pueden comenzar asistiendo a la iglesia, mostrando señales iniciales de fe, pero si no perseveran y no se apartan del mal, se apartarán también de tarde o temprano de Dios. Su destino puede ser la perdición eterna. Es importante no solo iniciar bien, sino terminar bien, manteniendo una fe viva y un compromiso genuino con Dios a lo largo del tiempo. Con una sexta opción, el análisis también incluye la idea de que no basta asistir a la iglesia y tener un buen comienzo en la fe, sino que la perseverancia en la relación con Dios es crucial para asegurar la salvación. No que dependa de nosotros la salvación, sino la salvación depende de Dios, pero realmente nosotros hemos sido salvos. Realmente nosotros hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, así como habla en el libro de Juan, en el capítulo 3, que es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo para poder ver el reino, es necesario que tú nazcas de agua de espíritu para poder entrar al reino. Entonces es un proceso en el cual la salvación no depende del ser humano, depende de Dios, pero también de la convicción y la importancia de que uno nazca de nuevo delante del Creador, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Entonces, tenemos que reflexionar que muchos hablan de una prosperidad alternativa a la fe, de una prosperidad alternativa a lo que es el pecado, de una prosperidad que nos aleja muchas veces de Dios, porque empezamos a buscar lo material, lo que está establecido para este mundo, y lo cual nos ha ido alejando y ido permitiendo que nuestra mente sea engañado, porque muchos se han presentado como ovejas, pero son lobos rapaces que andan tratando de destruir a las ovejas del pueblo del Señor y tratan de engañarlos. Por eso es importante cuando nos pone manifiesto Jesús en Mateo 24 y nos advierte de los falsos profetas. Y tenemos que tener muy en cuenta que un profeta tiene que ser aquel que lleva y explica la palabra de Dios. Nos está dando la buena nueva de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nosotros podamos entender también que el camino, la verdad y la vida solo es en Cristo Jesús, y que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, y que nada nos puede apartar de aquellos que el Señor ya ha comprado con su sangre preciosa. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere en todos, así como prospera su alma, hermano. Dios los bendiga. Hermano Ernesto, hermana Karina, gracias por la excelente participación en la clase de hoy. Es un tema genial, un tema precioso, hermanos, porque
Como les dije al inicio, no es para criticar a otros, no. Algunas personas a veces me dicen, ustedes solo critican. No, no, no. Es para que abramos los ojos, hermanos. Amén. Hermano Abel Guerra, otro de nuestros maestros de la clase, tiene la palabra y luego hermano Sandy Rodríguez ha levantado la mano. Adelante, hermano Abel Guerra. Muchísimas gracias, hermanas y hermanos. Ante el tema que estamos estudiando, ¿qué hacer respecto a cómo evitar para que millones de personas no se extravíen, ¿verdad?, de la fe? Pues definitivamente la respuesta únicamente está en la Biblia. La respuesta es que en los púlpitos de las iglesias se debe de predicar como predicaron los apóstoles y como predicó el mismo Jesucristo. Y para eso podemos ver, para empezar, qué decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 13. Le dijo dice el apóstol Pablo, unos dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Pedro y otros dicen yo soy de Cristo. Pero el mismo Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? O sea, el mismo Pablo dice, yo no fui crucificado por ustedes. O sea, lo que Pablo está diciendo es, todos deberíamos decir, yo soy de Cristo y mi doctrina teológica es la de Cristo. Y en las iglesias, repito, deberíamos de predicar como predicaba Pablo, Pedro, Juan, Jesucristo. En 1 Timoteo 4:7, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas. Repito, desecha las fábulas profanas. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, que era su discípulo en la fe, que cuando predicara, no predicara cuentos, ¿verdad? Doctrinas profanas, porque no solo dice fábulas, no solo dice contar un chiste, sino dice fábulas profanas. O sea, que ya sea doctrinas de hombres, por ejemplo, doctrinas idólatras, costumbres paganas que se han introducido en la iglesia. En la iglesia primitiva no se predicaba lo que ahora se hace en muchas llamadas iglesias en el mundo entero, ¿verdad? Y cuando yo hablo así, nosotros posiblemente nuestra mente se va y piensa en unas iglesias grandes, pero no exactamente. En las 7 iglesias de Asia a las que fue escrito el Apocalipsis, las 7 desaparecieron. Poco a poco el enemigo se fue introduciendo en las 7 iglesias. Estaban en Asia, ahora es el país de Turquía. En ese país actualmente la mayoría de habitantes son musulmanes. El cristianismo prácticamente desapareció de ese territorio. ¿Qué nos muestra eso? Eso nos dice entonces que nosotros como cristianos actuales ahora, la iglesia de Jesucristo, que estamos en diferentes lugares, ya no en Asia, ya no en Jerusalén, ¿verdad? Ya no en Roma, sino la iglesia de Jesucristo está esparcida por el mundo entero. Gracias a Dios por eso, porque siempre hay iglesia. El Espíritu Santo siempre ha hecho la obra en diferentes lugares, pero ¿qué nos muestra eso? Que las iglesias de Apocalipsis desaparecieron como iglesia, que debemos estar alertas para que en nosotros, en nuestras pequeñas congregaciones que nos estén escuchando, nosotros regresemos a la Biblia. Dice la Biblia, id y preguntad por los tiempos antiguos, cuál sea el buen camino y caminad por él. Los hermanos que me antecedieron ya mencionaron cómo el mismo Jesucristo en Mateo 7:15 al 23 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí está la clave, el Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Dice. Y dice Jesucristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Y decía también que así como Jesucristo predicó, podemos imitar a Pablo también, ¿verdad? Podemos imitar a Pedro, podemos imitar a Juan. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, aquí Juan nos dice, hijitos,
os escribo para que no pequéis. Esa es la primera exhortación que debe hacerse en las iglesias. Pero también se debe decir lo otro. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y para terminar, en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 12:14, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir el camino bíblico, el camino de la santidad. Dios les bendiga. Amén, hermano Abel Guerra. Gracias por su excelente exposición también, hermanos. Gracias, hermano Abel. Y eso es correcto. Tenemos que predicar como predicaba Cristo, como predicaban los apóstoles, como predicaban los hermanos de la iglesia del primer siglo, ¿no? Así que a seguir el ejemplo de la Biblia. Hermano Sandy Rodríguez, adelante. Muy buenas noches, mis hermanos. Para mí es un gozo y un privilegio estar con ustedes. Cada día aprendo más de la palabra y me siento honrado de aprender cada día más de ustedes. Quería rapidito dar 2 puntos ahí de vista, que es a mi apreciación, ¿sabes? Lo primero está en Mateo 13, versículos 38 y 39. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos de los malos. El enemigo que la sembró es del diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. A ver, Cristo no se refiere específicamente a que el trigo y la cizaña estén en la iglesia. No, el trigo y la cizaña están en el mundo entero. Pero, por supuesto, que en la iglesia hay trigo y cizaña. Pero realmente a ese pasaje se refiere al mundo. ¿Ve? Que estaremos ahí juntos. El otro pasaje que quería aclarar y conversar con ustedes, platicarlo, mi punto de vista, es ahí mismo Mateo 13, versículos 42 y 43. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, que Juan el Bautista, cuando dijo, yo en realidad os bautizo con agua, pero el que viene más poderoso que yo bautizará en agua y fuego. Cuando se refiere a agua, se refiere a los hijos de Dios. Cuando se refiere a fuego, se refiere a los hijos a los hijos de perdición. ¿Entiendes? A los que se pierden, a los que no se arrepintieron. ¿Te das cuenta? Entonces, en muchas iglesias estamos viendo que los pastores, evangelistas dicen, manda fuego, Señor, manda fuego. Ojo con ese pedido, porque el fuego que se refiere aquí a este bautizo es el fuego de la que nunca se apagará. ¿Entiendes? Quería simplemente ese punto de vista de mi parte. Quisiera que estuvieran ese pasaje, pero bueno, es bastante profundo. Rápido, falta tiempo. Yo titulé este mensaje, ¿seremos trigo o cizaña? La cizaña, cuando son chiquitas, esas plantas son muy parecidas al trigo, pero cuando van creciendo, se conocen porque son erguidas, que representan la actividad del corazón. O sea, usted le habla a la persona del evangelio y realmente su corazón es duro y no escuchan el mensaje. Entonces, o sea, el trigo, el trigo, todas las espigas tienen frutos, tienen consistencia. Cuando hay brisas, se inclinan, aprenden a humillarse. En otras palabras, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, se arrepienten y buscan exaltar al Señor, exaltarlo, alabarlo, ¿entiendes? Y glorificar su nombre y reconocen su condición pecaminosa. Es simplemente eso. Vamos rapidito, hermano, por falta de tiempo. Ando corriendo. A Hechos 8, versículo de 9 al 24. Rapidito, guardar de leer lo más breve posible. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le habían engañado mucho tiempo. En otras palabras, en ese tiempo de Juan, de Pedro, lo estamos viendo también en estos tiempos. Estamos viendo que las iglesias echan polvos dorados, hablan cosas que a la gente los cautivan,
y los mantienen ciegos. Entonces, las personas no leen la Biblia, no leen la Biblia y se conforman todos los domingos con ir a la iglesia y lo que diga ese pastor o ese profeta o apóstol es lo que es, ¿entiendes? Entonces, vivimos ciegos, rapidito. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino y de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Esto también está pasando en estos tiempos. Eso es otra advertencia más. Está pasando. Ven a los hombres, a los artistas, por ejemplo, que están surgiendo ahora, que se arrepienten, van al camino de Dios. Muy bien, perfecto, eso es un buen paso. Pero ya a los 3 meses ya son pastores, ya están predicando ya como pastores. ¿Entiendes? Entonces está muy mal eso, porque eso tiene un principio, eso tiene un llamado, eso tiene una preparación. El llamado es de Dios, el llamado no es del hombre. Entonces, por ahí se empiezan a cometer los errores y nos guiamos por la impresión de que el hombre es, no sé, un ejecutivo, un empresario, no sé, un artista, y nos guiamos por esa impresión. Entonces, ahí empezamos ya con los errores ya. El llamado del pastor es de parte de Dios, no es de parte del hombre. Entonces, cuando vio Simón, diciendo, dadme también a mí este poder para cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto está pasando en estos tiempos igual, mis hermanos. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A ver, sigue más para adelante, pero bueno, por falta de tiempo no quiero tomar más tiempo. Rapidito, mi hermano, dos noticias buenas. Guerra avisada no mata soldados. Nosotros, gracias a Dios, tenemos esa arma, que es la palabra de Dios. La tenemos delante de nosotros y tenemos la oportunidad de cada día estudiarla y escudriñar las escrituras. Escudriñarlas, mi hermano. ¿Entiendes? Podemos confiar en el pastor Andri, podemos confiar en todos los pastores, pero y orar por ellos también, que lo sigan manteniendo en su infinita misericordia bajo su voluntad. Pero también tenemos que corroborar las palabras que cada pastor dice. No podemos confiarnos solamente con lo que un hombre dice, porque es hombre y puede caer también. Entonces debemos estudiar la palabra. Y otra cosa, rapidito, mis hermanos, la bienaventuranza en Mateo 5, rápido. Perdón, un segundo rápido, es que el tiempo está. Yo veo de corazón que la IBG quiere buscar de Dios. Está cada día rigiéndose por la palabra del Señor. Estamos buscando sinceramente, mis hermanos, esta iglesia tiene una gran humildad, tiene, gracias al Señor, ustedes tienen un privilegio de tener un gran pastor que es temeroso del Señor, él, su esposa, sus hijas, el ministerio. Yo le doy gracias a Dios por estar en esa iglesia de corazón, porque estamos buscando, señores, de la palabra de Dios, estamos buscando la verdad el día a día y no conformarnos simplemente con ir los domingos, escuchar a la palabra y ya. No, estamos estudiando, estamos conociendo a través del Zoom, estamos, mire, recibiendo clases. Yo me siento con tremendo gozo y tremendo privilegio de pertenecer a su iglesia, se los digo de corazón. Eso va a estar siempre conmigo, en mi corazón. Yo he aprendido mucho de ustedes y gracias, Señor, y le pido que nos mantengamos firmes en estos tiempos tan convulsos como están ahora. Otra palabra de ánimo que quería darle era el sermón del monte, la bienaventuranza. Es Mateo 5, dice, viendo la multitud subió a montes y sentándose vinieron a él sus discípulos y abrieron sus bocas y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bueno, sigue ese pasaje. Ustedes, por favor, quiero que se lo lean. Quiero también que, por favor, apunten ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 24. Por favor, no me da tiempo explicarlo, no me da tiempo leerlo, por un problema de respeto al tiempo. Quisiera que lo copiaran. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 24. Por favor, léanlo. Dios me lo bendiga, mis hermanos, y mantengámonos firmes en el Señor y en su palabra. Gracias, hermano Sandy. Gracias por su excelente intervención y exhortación a seguir adelante. Gracias, hermano. Hermano, familia Corochón, desde la galaxia de Júpiter o Marte, no sé dónde se encuentra hoy, hermano Luis Fernando. Adelante, hermano. Ya voy llegando al cielo, hermano. Amén. Adelante. Hermano, solo una observación rápida. Si buscamos en YouTube algún video sobre el trigo y la cizaña, pues lo primero que sale es una persona que presenta, está en un campo, ¿verdad?, de trigo, y él enseña pues la diferencia entre el trigo y la cizaña precisamente, y la diferencia pues al ojo del que no conoce es imperceptible, o sea, se parecen mucho, es igualita la plantita, el ramito que sale, el tallo que sale del suelo, la forma es la misma. Lo que realmente los diferencian, y es hasta que ya está maduro el fruto, es que el trigo tiene fruto, ¿verdad? Y eso es lo que pues, todos los hermanos han estado hablando, ¿verdad? El trigo tiene fruto y eso lo hace que se agache, que se incline. Entonces el tallito del trigo está agachado. ¿Por qué? Porque lleva fruto. En cambio el tallito de la cizaña, aunque es igual, como no tiene fruto, se mantiene erguido, ¿va? No se agacha. Entonces, así como identificamos, ¿va? Y como lo leyeron hace un momento, que por sus frutos los conoceréis, pues yo creo que también podemos conocer a la cizaña por la altivez que tiene, ¿va? Porque no se inclina, porque no se inclina ante Dios. Muchas veces creo que las personas actuamos con mucho orgullo, y en muchas partes de la Biblia, pues el Señor es bien específico y dice que a los orgullosos de lejos, ¿va? Yo siento que no es el pecado que no se perdone, sino que lamentablemente es el pecado que nos mantiene alejados de Dios y no nos permite acercarnos a Él. No es que Dios no perdone al orgulloso, simplemente que el orgulloso no se acerca para pedir perdón, ¿va? Entonces, ¿y qué clase de orgullo hay, hermano? De todo, ¿va? Pero vamos a la autosuficiencia, a la falta de agradecimiento. Y a veces escucho personas cuando dicen que por mi esfuerzo he logrado esto, por mi esfuerzo me levanto temprano, me acuesto tarde, hago esto, aquello y todo, y entonces todo lo dejan a que ha sido puramente el esfuerzo de uno el que lo lleva a uno a donde está, y no cuentan con que si uno no tuviera la vida, no pudiera hacer nada, si uno no tuviera la salud, no pudiera hacer nada. Entonces dejamos por un lado totalmente las cosas principales, ¿verdad? Como lo son la vida, como lo son la salud, y creemos que nosotros por nuestro propio esfuerzo hemos logrado lo que tenemos, ¿no? Entonces ese orgullo no nos permite llevar fruto, y ahí es donde se identifica, ¿va? Donde nos diferenciamos entre trigo y cizaña, y realmente pues nosotros más que juzgar a otros debemos juzgarnos a nosotros mismos, ¿va? Y darnos cuenta si realmente qué frutos estamos llevando. O sea, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos demanda, estamos cumpliendo lo que Él dice, ¿va? Cuando dijo, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo, no me fuiste a ver. ¿Estamos realmente nosotros haciendo la obra? ¿Estamos llevando el fruto o no? ¿O estamos siendo, por el contrario, como la cizaña, altivos y siendo autosuficientes y con falta de agradecimiento? Solo eso, hermano, una pequeña reflexión. Muchas gracias, hermano Luis, gracias, hermano, qué bendición escucharles. Y hermano Jorge Guinea, tenía levantada la mano de hace ratos, terminamos con usted, hermano, adelante. Abra el micrófono, hermano Jorge, para que le escuchemos, querido, ahí. Que Dios lo bendiga, hermano pastor, y a todos los hermanos oyentes y a los que están conectados.
La pequeña reflexión, hermanos, que yo traigo sobre esto, del tema que usted dijo sobre de ese supuesto apóstol, pues yo también lo he escuchado, hermano, y el pequeño comentario que yo tengo, hermanos, es que ellos no están haciendo eso por falta de conocimiento, sino que lo están haciendo intencionalmente a propósito, hermano. O sea que aquí el tema que entra de texto es el de 1 Timoteo 6:10, que porque raíz de todo mal es el amor al dinero, hermano. O sea que ellos directamente, y yo he estudiado, hermano, esas vidas de los apóstatas, hermanos, que pareciera ser que como que bíblicamente ya no tuvieran misericordia, ya no alcanzarán misericordia, hermano. Voy a la parte de Judas, hermano, que vendió a Jesús por amor al dinero. Ya no tuvo salvación, hermano. También, si vemos la parte de Naamán, donde también el siervo de Eliseo corrió a Naamán para ir a pedirle plata, va, hermanos, también le dice Eliseo, por haber hecho esto, la lepra de Naamán se te pasará a ti y para siempre. Dice, mira, hermano, o sea que mi conclusión es de como que si usted y yo nos declinamos hacia el dinero y agarramos el evangelio de negocio, hermano, o de comercio, prácticamente como que ya estamos descartados, hermano, de la salvación. Ese es mi punto de vista, hermano, y gracias por el tiempo, hermano. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, hermano Jorge Guinea. Gracias, exactamente así es, hermanos. Muchos de los que hacen esto, lo hacen sabiendo que lo están haciendo. Muy pocos lo hacen por ignorancia, muy pocos. Oremos, Padre bendito, gracias por esta noche preciosa que nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias por los hermanos que han participado. Qué excelente participación de todos. Gracias a ti por estar con nosotros en este curso. Desde febrero que lo arrancamos y ya estamos llegando a octubre y ya estamos terminando y nos hemos mantenido más de 100 estudiantes. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Gracias, Padre, por cada uno. Bendice a cada uno. Bendice a hermana Silvia, que acaba de enterrar a su tía allá en Jutiapa. Te pedimos fortaleza por nuestra querida hermana Silvia, que está aquí conectada. Bendice a cada uno de los que sufren con enfermedades en sus cuerpos también. Ten misericordia de ellos. Bendícenos a todos, Señor, si hay necesidades económicas, lo que sea que tenga tu pueblo, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a reunirnos el domingo en la iglesia, aunque llueva, aunque haya mal tiempo, que estemos juntos, Señor, porque qué delicia es estar en tu casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por todo, por la vida, por la bendición y por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Los quiero mucho. Nos vemos. Feliz noche. Feliz noches a todos. Adiós. Feliz noche, hermanos. Que Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios me lo bendiga. hermanos. Feliz noche. Dios me lo bendiga. Bendiciones, mi hermano. Dios me lo bendiga mucho. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.